defendemos la autonomía estratégica de nuestro país y decimos que la soberanía radica no solo en el respeto a las fronteras materiales, sino a la decisión libre y soberana de poder decidir con quién y cuándo comerciar. Porque el comercio es el encuentro entre pueblos y nosotros queremos encontrarnos con todos los pueblos, no tener que optar por uno u otro por imposición. Tenemos la convicción que es el momento propicio para dar un salto de calidad en la vinculación económica con China. China toca a las puertas de América Latina y los países latinoamericanos parecen muy dispuestos a abrir esas puertas. Ese al menos es el mensaje que parece salir del reciente foro entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, celebrado estos días en Pekín. Entre los asistentes estaban el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, el chileno Gabriel Boric, a quien acabamos de ver en pantalla, o el colombiano Gustavo Petro. Toda una señal de los tiempos, ya que la influencia china no deja de crecer en América Latina. Colombia se ha convertido en el último país de la región en unirse a las llamadas Rutas de la Seda. Se trata de una ambiciosa iniciativa comercial china para construir infraestructuras en todo el mundo, pero también de un proyecto geopolítico, sobre todo por la pugna con Estados Unidos por la hegemonía mundial. Y de todos esos temas, en parte de la paradoja de que la China comunista se esté convirtiendo estos días en el mayor defensor del libre comercio mundial y de esa ofensiva de Pekín para asentarse en una región conocida alguna vez como el patio trasero de Estados Unidos, queremos hablar aquí con nuestros invitados de hoy, que son Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito, que se ha tomado la molestia de levantarse tan temprano para hablar con nosotros, y con el periodista Jaime Santirso, que ha seguido este foro entre China y la CELAC directamente en Pekín. Y voy a empezar contigo, Jaime. Hay un país al que no se ha mencionado directamente en este foro, pero que ha sido destinatario velado de muchas de esas declaraciones de intenciones, y ese es Estados Unidos. China se definió, por ejemplo, como un socio fiable para la región. ¿Qué tanto está intentando China aprovechar este momento de tensiones globales para expandir su influencia en lo que solía llamarse el patio trasero de Estados Unidos? ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes. Allí no estoy tan seguro. Como comentabas, ahí estuve en la sesión inaugural del foro China-CELAC, que agrupa a China con 33 países de América Latina y del Caribe. Y en efecto, en esa sala estaba también, aunque no de manera explícita, Estados Unidos, ¿no? De hecho, el presidente Xi Jinping, que pronunció el discurso inaugural, habló desde el primer momento en términos muy claros, ¿no? Agradeció el apoyo a la política de una China a cambio de la defensa contra las injerencias extranjeras, el respeto a los modelos de desarrollo nacionales, ¿no? La soberanía. Y habló además también, solo un día después, en su primera intervención pública, después de esa tregua en la guerra comercial con Estados Unidos, se refirió al respecto y en términos bastante firmes, ¿no? Hablando de la intimidación y la prepotencia de Estados Unidos y en concreto de Donald Trump, aunque no lo mencionara de manera nominal, ¿no? Sin duda, el momento es muy favorable a los intereses de China, ¿no? Nos encontramos, sobre todo a raíz de esos aranceles universales derivados luego en una guerra comercial bilateral más tradicional entre uno de los... Y en general, no sé si acaso es el episodio de consecuencias más profundas y globales, ¿no? Pero hay muchos más, en el fondo, en las formas, ¿no? Algunos de los cuales afectan también a la región, como la presión a Panamá, alrededor del canal. Entonces, en realidad todo eso configura la presidencia de Donald Trump como fenómeno, configura una de las grandes quiebras morales, ¿no? Generacionales de Estados Unidos a ojos del mundo, ¿no? En tanto como ese supuesto hegemón benevolente, como antes fue la guerra de Irak, ¿no? Y en ese sentido, aunque solo sea de manera comparativa, eso arroja una luz muy favorecedora sobre China, ¿no? Y configura en general, y con eso concluyo esta primera intervención, una paradoja muy llamativa, ¿no? En el que un país autoritario
que tiene un mercado semicontrolado, se convierte a ojos del mundo o recibe a modo de regalo casi el privilegio de poder presentarse como una fuerza que defiende el libre comercio en tanto que pilar de la comunidad global. Y eso es parte, y con ello la influencia global que lleva aparejado, y eso es parte de la escenificación que se vivió ayer en Pekín durante este foro. Hablabas de la presencia del impacto que está teniendo Donald Trump en estas relaciones, un tema al que queremos volver después. Voy a ir ahora de Pekín a Quito para hablar con Vicente Albornoz y preguntarle por esa influencia china en América Latina. Colombia es el último país de esta región que se ha sumado a la iniciativa, a la Ruta de la Seda, en la que ya participan 2/3 de los países de América Latina. ¿Cuál es el peso económico y político actual, concreto, que China tiene ya en América Latina? Bueno, es evidente que China está buscando seducir a América Latina, pero eso no es algo nuevo, es algo que viene desde hace un par de décadas posiblemente, en que la China ha buscado ampliar su contacto, no solo económico, pero ha puesto mucho énfasis en lo económico con todos los países de América Latina. Y yo creo que en eso podríamos dividir a América Latina en dos. La América del Sur, es decir, Colombia, Venezuela y todos los países que quedamos al sur, que se ha conectado bastante más con China y ha reducido un poco su conexión con Estados Unidos, y América Central, Caribe y América del Norte, que bueno, es México, la América Latina del Norte, que sigue con mucho más vinculación con Estados Unidos. Entonces, América del Sur ha reducido su, si podríamos decir, dependencia, contacto, relación muy cercana con Estados Unidos, y para muchos países de América del Sur, el principal destino de sus exportaciones es la China, ya no es Estados Unidos como era hace menos de 2 décadas. Y ese es quizás el principal pilar que ha construido la China de su relación con América Latina y sobre todo con América del Sur, que es el pilar del comercio. Exceptuando, me parece que Colombia y Ecuador, todos los demás países de América Latina, incluyendo gigantes como Argentina, Brasil, países grandes como Chile, Perú, su principal destino de exportaciones es la China. En el caso de Colombia y Ecuador es el segundo destino, y además acercándose a lo que es Estados Unidos como principal destino de las exportaciones. Entonces, primera cosa que ha hecho la China, ha sido un gran comprador para América Latina. Y obviamente eso es visto con buenos ojos en América Latina. Como bien decía hace un momento, sí, es un país autoritario, es un país al que se puede hacer muchas críticas en temas de derechos humanos, pero se ha vuelto un muy buen cliente de nuestros productos. A veces un poco quejoso, sí es verdad, a veces se queja de supuestas plagas, pero no ha sido un mal cliente para nuestros productos. Y cosas como el cobre chileno, la soya brasileña o los camarones ecuatorianos tienen como principal destino con distancia la China. Entonces, el buscar seducir a América Latina ha empezado por el comercio, pero como usted bien lo decía, se ha ido a otras áreas. También está en el área de inversiones, todo esto de la ruta de la seda, el camino de la seda, y también ha sido un prestamista importante China para América Latina. Hay algunos países que incluso, pese a las críticas de Estados Unidos, siguen renovando sus créditos con la China, algunos países de Sudamérica. Es un tema al que queremos pasar después, a hablar de los préstamos y esos créditos generosos que otorga China en América Latina. Demos un paso atrás y volvamos a los términos geopolíticos de los que hablábamos, y para eso me voy a ir a Pekín también con Jaime, para intentar concretizar de forma concreta cuál es el interés de China en América Latina en este concierto global y en este mundo cambiante de tensiones latentes, abiertas ahora mismo, y en el que China le disputa abiertamente la hegemonía a Estados Unidos. ¿Cuál es el interés de China en América Latina? Bueno, como contaba Vicente en su respuesta, obviamente el punto de entrada y el interés más básico siempre responde a la dimensión comercial, ¿no? Además, tratándose pues eso, de la segunda economía del mundo. Esto se plasma en varias derivadas, ¿no? En primer lugar están los recursos naturales. China tiene mucho interés por las materias primas, y luego, sobre todo en la dimensión en la que
están relacionadas con la energía, ¿no? Ya sea tanto modelos tradicionales como la importación de hidrocarburos, como esas tierras raras que son fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías de China, que para China son críticas por convertirse en la primera potencia tecnológica en este sentido, ¿no? Hay ahí mismo, por supuesto, grandes mercados a los que acceder, ¿no? A los que vender sus productos, y también es una región en la que hay mucha infraestructura por desarrollar todavía, ¿no? Eso, si queréis, lo desarrollamos luego en otros más adelante. Por centrarnos más en la dimensión geopolítica, hay una dimensión también que es evidente, ¿no? que es la proximidad a Estados Unidos. Es el lugar común del patio trasero. Los lugares comunes son comunes porque tienen algo de verdad, ¿no? Esto es importante para China porque China siempre, en su cosmovisión, China siempre se ha entendido como una fuerza hegemónica en Asia. Y esa es su gran aspiración, ¿no? Y genera mucha incomodidad que la presencia de Estados Unidos en esta región, con alianzas muy establecidas con Japón, con Corea del Sur, con el apoyo a Taiwán, genera mucha incomodidad en China que la presencia de Estados Unidos impida alcanzar esa hegemonía, ¿no? Por lo que afianzar las relaciones con América Latina suponen, en cierto modo, devolver el golpe, ¿no? Y permitir un posicionamiento que es muy importante, pues incluso a partir de infraestructura que puede tener potencialmente usos duales, ¿no? Los puertos es un muy buen ejemplo. En Luego, términos geopolíticos. hay otra... Sí, perdona, dime, Isaac. Sigue. Y luego hay otra cuestión también en cálculos geopolíticos que tiene que ver con que China tiene también la aspiración de renovar la comunidad global, ¿no? Porque considera que ya no es representativa del nuevo orden mundial, en cierto modo también para buscar un acomodo más natural a un régimen autoritario, ¿no? Denegando, por ejemplo, la universalidad de esos valores, ¿no? Y en ese sentido, en América Latina encuentra muchos interlocutores que son, si no favorables, al menos sensibles a esa idea, ¿no? Y os voy a contar una anécdota muy representativa de la sesión inaugural de ayer. Como sabéis, había 3 jefes de Estado latinoamericanos, por supuesto, además de Xi Jinping, los cuales intervinieron, ¿no? En orden. Petro, Boric y Lula. Y Lula, curiosamente, durante su discurso, él pronunció una frase, ¿no?, en la que dijo que la gobernanza global ya no refleja la diversidad que habita la Tierra. Y esta frase fue la única que despertó un aplauso espontáneo entre la audiencia, ¿no? Lo cual yo creo que demuestra eso, ¿no? Esa interlocutores en los que las aspiraciones globales de China para transformar la comunidad internacional encuentra apoyos para avanzar, ¿no? Y estos 3 países que han acudido, sin duda, son parte de ellos, y sobre todo Brasil. Y son mensajes que se apoyan muy bien, con este ejemplo lo ilustramos muy bien, en las malas experiencias o en los resentimientos que pueden tener ciertos países latinoamericanos en su larga y a veces complicada relación con Estados Unidos, ¿no? como potencia hegemónica en esta región. Queremos hablar justamente de eso, entonces vamos a irnos con Vicente a Quito para hablar de las posibles reacciones de esa potencia hegemónica en la región. Panamá suspendió en febrero su adhesión a la Ruta de la Seda por las presiones de Estados Unidos muy vinculadas con las declaraciones de Donald Trump sobre el Canal de Panamá, sobre su idea de retomar el control. ¿No puede haber ahora represalias de Estados Unidos, por ejemplo, contra Colombia, que todavía es el principal socio comercial de Estados Unidos en la región y que acaba de adherirse a la Ruta de la Seda, o contra Perú, que alberga ahora el megapuerto de Chancay, el megapuerto chino? ¿Puede haber represalias? Yo creo que podría haber amenazas de represalias, pero creo que si es que algo hemos aprendido de Donald Trump desde noviembre del año pasado acá, es que de las amenazas a la realidad hay una distancia enorme.
Yo creo que Estados Unidos no está contento con esta mejora de relaciones, esta mejora continua de las relaciones entre América Latina y China, pero también América Latina necesita vender sus productos. Y si es que encuentra un país, Estados Unidos, que básicamente nos sanciona por tener superávits comerciales entre nuestro país y Estados Unidos, nos está sancionando, poniéndonos aranceles adicionales por tener un superávit comercial, la China se vuelve realmente un atractivo socio potencial para nuestro comercio. La China, además, no va a entrometerse tanto en la política como ha sido en el pasado con Estados Unidos, sobre todo en países más cercanos, más al norte de América Latina. Entonces, uno sí ve como Estados Unidos solo es el que ha generado este distanciamiento entre América Latina y Estados Unidos. Yo no creo que llegue a haber sanciones. Podría haber amenazas de sanciones, pero como hemos visto con Trump, ha habido muchas amenazas con la China, ha habido un par de días con altísimos aranceles y luego se retracta. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que el acercarse a la China sea un peligro real para los países de América Latina. Y tenemos otros casos. Por ejemplo, Argentina hace poco renovó un préstamo muy grande. Milei, que es de los más críticos con la China en América Latina, renovó un préstamo muy grande, un crédito chino a la Argentina fue renovado hace muy poco, a pesar de las críticas de Estados Unidos. Entonces, no hay algo que haya llegado a una cosa concreta. O la Argentina mismo tiene una estación de rastreo satelital, algo así, china, en el sur de Argentina, que se mantiene sin ningún problema, a pesar de que ha habido alguna crítica de Estados Unidos sobre que eso podría significar un peligro en temas más militares, digamos, y no ha habido ningún cambio. Claro, también ha habido momentos en los que Estados Unidos sí ha logrado bloquear una mayor relación con la China. Por ejemplo, se iba a poner una especie de estación de rastreo satelital en Chile, una cosa entre una universidad privada chilena y un brazo de las Fuerzas Armadas chinas, y al final parece que eso se congeló. Curiosamente, en la Argentina, gobernada por Milei, que es tan crítico con la China y tan cercano a Estados Unidos, se mantiene, mientras que en el Chile de Boric más bien se ha frenado la creación de este sitio de rastreo satelital que podría tener simplemente objetivos científicos, pero podría quizás ser utilizado para temas de seguridad. Yo no veo que el Perú haya tenido algún tipo de sanción por el puerto de Chancay. Y el puerto de Chancay es claramente un puerto gigantesco diseñado para manejar un gran número de containers. Y es el puerto de entrada para Perú, probablemente Chile, quizás Ecuador. Es decir, es un puerto clave porque eso es más grande de lo que Perú necesitaba. Está diseñado para servir toda la región y probablemente desde Chancay, que queda en el Océano Pacífico, atravesar los Andes y llegar hasta la Amazonía con productos chinos y con cadenas de suministros chinas. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, sanciones no esperaría. Quizás protestas, quizás amenazas, pero sanciones no creo. Probablemente habría alguna crítica a nuevos proyectos, pero sanciones a lo que ya existe, no creo. Vamos a ver, antes de ver las promesas y los riesgos vinculados con esos proyectos chinos en América Latina, vamos a oír brevemente algunas cifras y declaraciones del presidente chino Xi Jinping antes de seguir. Para apoyar el desarrollo de los países de Latinoamérica y el Caribe, China otorgará líneas de crédito de 66.000 millones de yuanes, algo menos de 10.000 millones de dólares, para los países latinoamericanos. No hay ganadores en las guerras arancelarias y comerciales. La intimidación y la prepotencia solo llevan al autoaislamiento. China y los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global. La independencia y la autosuficiencia son nuestras tradiciones gloriosas. El desarrollo y la revitalización son nuestros derechos fundamentales. La equidad y la justicia son nuestros objetivos comunes.
是我们的共同追求。 Voy con Vicente. A nivel internacional se ha criticado la política de créditos de China, por ejemplo, por cláusulas que no se corresponden con los estándares internacionales o el alto endeudamiento que puede suponer para los países latinoamericanos. ¿Cuáles son los riesgos de esos créditos desde su punto de vista para los países receptores en América Latina? A ver, esos créditos no son muy generosos. Me parece que usted hace un momento dijo que los generosos préstamos chinos, generosos en volumen, más no generosos en términos, tienden a ser medianamente caros. Suelen ser un poco más caros que los préstamos que se podría obtener en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en los multilaterales. Pueden ser más o menos al nivel de lo que se conseguiría en el mercado financiero internacional, pero los países que han recibido esos préstamos típicamente no tienen tanto acceso al mercado financiero internacional. Me refiero sobre todo a Venezuela y en algo a Ecuador, que ha habido momentos en que no tenía acceso a mercados internacionales y la China sí estuvo ahí para prestarnos dinero. Luego, son préstamos a ratos no muy transparentes. Ecuador concretamente tuvo una serie de préstamos que eran una mezcla de crédito con precompra de petróleo crudo. No eran nada transparentes, tanto que el Tribunal de Cuentas ecuatorianos, la Contraloría, prohibió que haya nuevos créditos de ese estilo porque uno no sabía cuánto era crédito, cuánto era tasa de interés y cuánto era compromiso de venta de petróleo. Es decir, el riesgo que se enfrenta es acceder a préstamos poco transparentes. Claro, son préstamos que no vienen con ningún tipo de condicionalidad. Un préstamo del Fondo Monetario que puede ser a plazos mucho más largos, a tasas de interés bastante más bajas, va a venir con algún tipo de condicionalidad, de equilibrar las cuentas fiscales, probablemente pueda venir hasta con algún tipo de condicionalidad en temas ecológicos. Eso no va a ocurrir con la China, los préstamos vienen a cambio de nada. Claro, a cambio de nada estoy simplificando al extremo porque muchas veces los préstamos vienen a cambio de la contratación de empresas chinas para la construcción de obras que se financian con los préstamos chinos. Entonces, no son tan transparentes ni tan fáciles de discernir esos préstamos. Siempre están atados a algún otro tipo de condiciones, ya sea la construcción de una represa hidroeléctrica por una empresa china que viene con un préstamo chino, o puede ser que tenga algún tema de venta de petróleo, cosas por el estilo. Pero definitivamente en momentos de gran emergencia, esos préstamos han estado ahí, cuando otros no estaban disponibles. Se nos está acabando el tiempo, así que voy a acabar con una pregunta para Jaime. Otra de las críticas que se le hacen a China es por el posible impacto ambiental y social, por ejemplo, en las comunidades rurales, de estas inversiones, de estos proyectos. ¿Cómo responde China a esas críticas? Bueno, yo creo que la gran respuesta a esa pregunta está desde la perspectiva de China, el ejemplo propio, ¿no? China es un país que, sobre todo en las zonas urbanas más desarrolladas, ha logrado mejorar desde una perspectiva técnica de una manera muy evidente en las circunstancias medioambientales, ¿no? Porque se han convertido en una prioridad gubernamental. Y al mismo tiempo ha sido capaz de desarrollar una industria de renovables en tiempo récord, ¿no? Tanto, digamos, en sus aplicaciones más relacionadas con la energía, como luego en sus traslaciones prácticas, ¿no? Ya sean, por ejemplo, los coches eléctricos. Sin embargo, o sea, sí que es verdad que más allá de eso, de puertas hacia afuera, las iniciativas o los proyectos chinos no son proyectos que tengan en cuenta en gran medida esas implicaciones de su actividad, ¿no? Por lo que en gran medida corresponde a los gobiernos y a la sociedad civil de los países en cuestión, pues articular demandas coherentes para que estas cuestiones se tengan en cuenta. Comentabas antes un punto importante, ¿no? Que es cómo esa predisposición de países de América Latina, algunos más que otros, a prestar oídos a las tentativas de revisionistas de China en la comunidad global, tienen mucho que ver con su experiencia traumática en relación con Estados Unidos, ¿no? Es algo que juega a su favor. Yo creo que también es importante
que tener en cuenta y adoptar una postura cautelosa antes de echarse en manos de la potencia emergente, porque también tiene sus riesgos, ¿no? Pues hablaba, por ejemplo, Vicente de la condicionalidad de los préstamos. Quizá no es una condicionalidad reformista, ¿no? O plasmada de una manera transparente, pero sí que tiene una condicionalidad, ¿no? Hablaba, de hecho, en la presentación, en el discurso inaugural de Xi Jinping, lo decía muy claro, el apoyo a una China, ¿no? que es uno de los pilares de política exterior de China, pero la idea de unirse con Taiwán, ¿no? Simplemente para completarlo, la idea de, exacto, sí. recuperar Exacto, Taiwán sí, para sí. el territorio chino. Un reconocimiento diplomático de Taiwán, ¿no? O sea que la contraposición no es explícita, pero aún siendo explícita es muy clara, ¿no? Que es una lealtad a las prioridades chinas. Y eso es algo, y no solo eso, sino también la independencia económica, comercial, es algo que China en los últimos años de manera reiterada ha mostrado su predisposición a emplear como armas y eso sirve a sus intereses, ¿no? Por lo que yo creo que nos encontramos en un periodo de una transición de poder, ¿no? Pero que, digamos que las malas experiencias del pasado no deberían nublar el juicio, sino lo contrario, ¿no? Aumentar la complejidad de los factores que se tienen en cuenta. Y yo creo que, bueno, pues que el foro celebrado ayer y la presencia menos reducida de jefes de Estado que en otras ocasiones, también es importante decirlo, es un buen ejemplo de que China tiene una apuesta, una buena demostración de que China tiene una apuesta, digamos, firme por aprovechar los espacios de los que Estados Unidos se retira. Y eso creo que tu intervención final demostraba también un poco, así como la de Vicente antes, los riesgos con los que puede estar asociada esa creciente presencia china en América Latina. Seguro que muchas oportunidades, pero también riesgos. Y es un tema que seguro vamos a seguir también aquí en este formato de Deutsche Welle, en Actualidad en Análisis. Y seguro que contaremos con ustedes dos en alguna ocasión futura también. Les agradezco por hoy. La participación ha sido muy interesante. Muchas gracias a Vicente Albornoz en Quito y a Jaime Santirso en Pekín. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.